Buenos días. Bueno, primero saludando a quienes hacen Conecta TV y a quienes nos escuchan. Un saludo al periodista Rodrigo Rangles, con quien compartimos este foro. Bueno, nosotros sí estamos preocupados realmente porque si bien hay una situación real en el país de conflicto interno con las bandas del narcotráfico, que ya hemos venido viviendo no ahora, sino desde hace varios años, y que esto ha sido como un ovillo de hilo que ha ido creciendo y que no ha habido ningún resultado pese a las actuaciones de los gobiernos anteriores y de este gobierno. Si bien es cierto, es necesario, hay una situación real que hay que enfrentar, el tema del conflicto con el narcotráfico, pero también hay una crisis social interna, una crisis de desempleo, de pobreza, de falta de educación, es decir, una crisis social más compleja y que los gobiernos prácticamente vemos que no les ha interesado arreglar. Hoy vemos nuevamente que las leyes emitidas a la Asamblea Nacional no arreglan el problema del conflicto interno y va más allá, más bien a precarizar las condiciones sociales. Y eso es lo que nos preocupa a los trabajadores, porque no tenemos ninguna respuesta a una reactivación del empleo, no tenemos respuesta a una reactivación de la educación, no tenemos una respuesta a la eliminación de la pobreza. Es decir, las condiciones son las más desfavorables. Y hoy que nos amanecemos también con una otra nueva ley de económico urgente que significa un 15% al IVA, que es un impuesto directo al bolsillo de los ecuatorianos y quienes vamos a ser los que nuevamente tenemos la crisis, mientras los que siempre han ganado de las crisis no han sido afectados, es decir, no han contribuido en nada, ni desde la crisis de la pandemia, ni peor en estas crisis. Es como que si la Asamblea se ha puesto de acuerdo para ir lesionando los derechos de los trabajadores del pueblo ecuatoriano y seguir perdonando y enriqueciendo a las mismas élites de siempre. El otro es el panorama del narcotráfico que no lo perdemos de vista. Sí, es cierto, como digo, es real. No podemos cerrar de estos ojos y hay que llamar a una unidad nacional, sí, pero una unidad nacional más transparente donde estén todos los sectores involucrados, no solo los sectores empresariales, las élites económicas y el gobierno favoreciendo a estas, sino tienen que estar todos los sectores para poder conversar y dar salidas alternativas a esta crisis. No se puede solo pensar que militarizando el país va a solucionar la crisis que tenemos actualmente en los temas de seguridad. ¿Cuál es el criterio del licenciado, del periodista Rodrigo Rangles? Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por compartir con Edwin esta entrevista. A ver, yo creo que los gobiernos son los causantes de lo que está pasando. No es que no se interesan por hacer y resolver los problemas sociales. Ellos lo han hecho ex profeso, es decir, lo han hecho a conciencia de lograr los resultados que están haciendo. Ellos son los responsables de aplicar el modelo neoliberal, y el neoliberalismo lo que nos lleva a todo este diagnóstico que ha hecho Edwin y que yo creo que es la realidad. Pero esto no es casual, esto obedece a un plan transnacional dirigido desde los centros hegemónicos, particularmente Estados Unidos y Europa, para imponer todo un modelo que a ellos les beneficie y que a los pueblos evidentemente les perjudica. Y el resultado que estamos viviendo es producto de esto que arrancó en el año 1972 con el golpe de Estado contra Salvador Allende y la imposición de la dictadura de Pinochet. Ahí se ensayó a dónde puede ir el modelo neoliberal y a partir de lo que lograron en Chile, comenzaron a aplicarlo en otras partes del mundo, incluso en los propios Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo una crisis social igual o peor a lo que estamos viviendo nosotros. Y Europa exactamente igual. Y en este contexto, evidentemente, hay una competencia, hay un juego de intereses hegemónicos entre Estados Unidos, China, y ahí tenemos una complicación adicional que puede llevarnos tranquilamente a conflictos armados internacionales sin descartar la posibilidad incluso
de la Tercera Guerra Mundial. Esa es, en términos generales, lo que yo veo. En cuanto a los gobiernos neoliberales que hemos tenido, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Noboa, creo que en más de una ocasión he sido muy contundente al decir que lo que están haciendo con Ecuador realmente es un crimen. Están cometiendo un crimen, porque hay varias formas de matar a la gente. Y muchas de esas formas, una de esas formas es matar a la gente de hambre y quitarle los derechos. Y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Por supuesto, lo que está pasando ahora con el narcotráfico y la delincuencia es uno de los resultados de la aplicación de ese modelo neoliberal. A eso nos está llevando. Y evidentemente uno tiene que estar claro que también puede producirse, y como de hecho se han producido a lo largo de estos años, movilizaciones sociales muy fuertes que reclaman los derechos. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos anteriores? Y espero que será lo mismo en este. Cuando eso suceda, simplemente reprimirán fuertemente y habrá muchos muertos. Y quizá ahora con mayor razón, porque ahora las Fuerzas Armadas, la policía, tienen ya garantizado por ley y por decreto gubernamental la posibilidad incluso de tirar a matar. De modo ahora, licenciado Rodrigo Rangles y señor Bedoya, el tema es que la gente habla y dice como que estamos mal informados, nos están informando mal, nos están mintiendo. Y yo he revisado algunos medios de comunicación luego del día miércoles, lo que sucedió en televisión, y me encontré con algo que yo quisiera que ustedes escuchen para ver qué criterio tienen con respecto a cómo ve la prensa de otro país lo que está pasando en Ecuador. Tengan la bondad de escuchar esto, por favor. ¿Cómo fue posible semejante deterioro y por qué se permitió esa entrada triunfal de la delincuencia organizada en el país? La respuesta se podría resumir en pocas palabras: el desmantelamiento del Estado. Los choneros, los lobos, los tiguerones, los albaneses empezaron entrando allá donde el Estado era inexistente. Se apoderaron de esos territorios, cooptaron a su gente que estaba abandonada, muchos de ellos jóvenes de barrios populares, y continuaron con la expansión llevando el país a ese estado de guerra en el que se encuentra a día de hoy. Ese abandono estatal es el resultado más visible y más inmediato de las políticas neoliberales que tanto promueven en América Latina en estos días. El Estado chico, dicen. Bueno, es ahí donde te lleva el Estado chico. En Ecuador lo empezó a achicar Lenín Moreno a partir de 2017. Empezó el mandato suprimiendo el Ministerio de Justicia, el del Interior, la Coordinación de Seguridad, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. Todas esas instituciones se fusionaron en un superministerio, como los llaman ahora, del Interior. El presupuesto obviamente se recortó. Le Monde Diplomatique también enumera todo lo que se desmanteló a partir de ese momento: escuela de formación penitenciaria, sistemas de videovigilancia, policía de proximidad, y ya ni hablar de las partidas de sanidad, educación, obra pública, etcétera. El caso es que entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con el inestimable apoyo de los medios de información, se centraron tanto en denunciar la supuesta corrupción de la época de la Revolución Ciudadana que se cargaron todos los cimientos del Estado. Y no estamos diciendo que no hubiera corrupción, pero de ahí a desmantelar el Estado sería básicamente como bombardear un país porque dices que hay terroristas o nazis en el país, ahora que está tan de moda esto último. La policía dejó de controlar las cárceles, que pasaron a ser totalmente dominadas por las pandillas. Muchos policías y carceleros fueron cooptados por el narco, ya sea por miedo a ser asesinados o porque sus salarios eran de miseria. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar ese juicio político? Porque pillaron a un familiar, a su cuñado concretamente, haciendo negocios con la mafia albanesa. Según reveló el digital La Posta, la influencia del cuñado de Lasso en las aduanas habría facilitado a los albaneses todo el asunto del lavado de capitales y el narcotráfico. Claro, cuando la familia del presidente del país está metida en este tipo de negocios, ¿qué le vas a pedir tú a un joven de un barrio popular que ni completó los estudios, ni tiene trabajo, ni muchas proyecciones de futuro? No parece
raro que acabe metido en una pandilla. Edwin, esto es lo que ve la prensa externa, la prensa que no está en nuestro país, lo que sucede en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio, Edwin? Bueno, ahí sí hay que coincidir por completo con el compañero periodista cuando menciona que hay un modelo neoliberal que es el que dirige y el que controla cómo se tiene que gobernar el Estado, cómo se tiene que administrar y con quiénes y con qué caminos, con qué objetivos y con qué personas. Y ahí viene un problema porque si hay una desinstitucionalización del Estado y los objetivos del Estado de precautelar por el bienestar social se eliminaron. Los objetivos del Estado actualmente, quienes administran el Estado, es prácticamente favorecer a las élites económicas a costa de todo. Es decir, poniendo las condiciones precarias de una sociedad en donde, como lo acaban de decir, no solo los periodistas extranjeros, nuestros periodistas investigadores también lo han dicho, que el caldo de cultivo para traer al tema de las mafias son los jóvenes. Jóvenes que no encuentran objetivo en su vida porque no encuentran mejoras en las condiciones sociales de estudios, de educación, de empleo. Entonces hay una total precarización de la sociedad que es conveniente para las grandes utilidades o para grandes empresas y élites económicas que además están vinculadas con el narcotráfico, no lo digo yo, lo dicen analistas, periodistas que han analizado este tema, y que incluso empresas ligadas a los gobiernos están involucrados en esto. Entonces, ¿qué salida tiene el Ecuador? ¿Qué salida tienen los jóvenes? ¿Qué salida tiene el pueblo ecuatoriano? Si vemos que los gobiernos están secuestrados entre un acuerdo de las mafias del narcotráfico y los gobiernos que nos están administrando. Entonces, esto sí es peligroso porque todas las medidas que en este momento acaba de emitir el Estado, estas leyes, lo que hace es poner más gasolina al fuego. Las cárceles se han convertido en centros de reclutamiento de las bandas del narcotráfico con permisibilidad del Estado, un Estado con instituciones debilitadas, carcomidas con la corrupción. Entonces, ¿qué esperamos si es que no se ataca a las estructuras que son las que están dañando todo este aspecto de la sociedad? Si no se sincera realmente y si no hay desde los medios de comunicación realmente una transparencia de la información y de la investigación que se está hablando en estos momentos. Mire, los grandes medios de comunicación no dicen este tipo de cosas, no les interesa, porque son medios que lógicamente están alineados al aparato hegemónico que tiene aquí el país y que les interesa este tipo de caos. En medio del caos gobiernan quienes tienen estos grandes intereses aquí en el país y quienes van a seguir perdiendo es el pueblo ecuatoriano, vamos a ser los trabajadores. Fíjese usted, si el IVA es un impuesto directo que afecta a todos la producción, los servicios, las materias primas, va a incrementarse los precios de la canasta básica. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Los que tienen por lo menos algo de empleo, pero los más pobres también. Ya vamos a hablar de ese tema, estimado Edwin, ya vamos a hablar de ese tema porque me parece que todo están haciendo por atrás. Mientras nos tienen descuidado con este tema de narcotráfico y todo lo demás, ya están aprobando leyes en que se privatizan algunos sectores del país. Entonces eso vamos a vamos a tratarle bien luego de unos minutos. Pero licenciado Rangles, ¿cuál es su criterio del video que acabamos de poner sobre lo que dice la prensa externa? Tenga la bondad, usted es el periodista. Lo que nos están diciendo con claridad es que los responsables del narcotráfico en el Ecuador es el gobierno nacional. Y es lógico, porque sería imposible las cosas que se han dado en las cárceles y las que estamos viviendo últimamente sin la complicidad de ciertos sectores de las
de la policía, ciertos sectores de los cuadros de seguridad. No es que las cárceles han sido abandonadas simplemente porque quisieron que estén abandonadas. Acuérdense ustedes que María Paula Romo, que Osvaldo Carrín, que varios de los altos funcionarios del gobierno comían y cenaban en las cárceles. ¿Qué es lo que hacían ahí? Simplemente ponerse de acuerdo para lograr llevar al país a donde está. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque ellos necesitan información sobre el narcotráfico, y así comenzó la alianza con Fito y con todos los demás. Pero esa alianza, que en principio fue en busca de información, terminó en lo que terminó porque les dieron tal amplitud de negociación dentro de las cárceles que las cárceles se convirtieron en el eje de la delincuencia nacional. Es decir, no solamente que ahí se recluta a los jóvenes, sino que además se los prepara para hacer todo lo que están haciendo. Pero eso fue con anuencia de quienes controlaban las cárceles, del SNI, de todas esas organizaciones que, en lugar de proteger los intereses de la ciudadanía en busca de información sobre el narcotráfico, terminaron dejando que el narcotráfico hiciera lo que a sus anchas en el país. Y entonces, claro, Fito y todos los demás simplemente se le escaparon de las manos y comenzaron a hacer lo que han comenzado a hacer en el Ecuador, es decir, generar un ambiente de incertidumbre, generar un ambiente de pánico en la población. Y acuérdense que el miedo, que es paralizante, es el sitio en el cual simplemente el cultivo mediante el cual se logran hacer medidas como las que se piensan tomar. No es... Ahora, el señor Bedoya, ¿cuál es su criterio con respecto a lo que pasó en TC Televisión? La gente, yo ayer conversaba con algunos compañeros y decían los terroristas, los narcotraficantes han sido niños. En su gran mayoría, el que mayor edad tenía 26 años. Los demás 17, 18, 15, 10, 20, 21 años. Relativamente niños que deben estar estudiando, deben estar en las aulas de la universidad o del colegio. ¿Esto es consecuencia del mal manejo de los gobiernos de turno? Estimado Edwin, ¿cómo ve usted esto? Es lo que justo decía el compañero Rangles, es decir, si ustedes ven las declaraciones de este personaje, Jordán y Salcedo, en cómo van a empezar a hacer el tema de la inserción del narcotráfico en las diferentes empresas del Estado, usted escucha conversaciones claritas. Entonces, cuando nosotros decimos que utilizan a jóvenes porque jóvenes no tienen ninguna salida. Si usted va a los recintos en la costa, donde son, sociedades ganaderas, agrícolas, ahí hay mucho joven, y donde están prácticamente desvinculándose de su actividad agrícola para pasar a la otra actividad del narcotráfico, tentados por este asunto, porque no hay ninguna respuesta. Entonces, los jóvenes que aparecen en TC es resultado de eso, pero son utilizados, son personas que realmente, si usted ve el tipo de armas que tenían, no eran las armas que hemos visto en las noticias anteriores, donde han utilizado fusiles AK, fusiles automáticos. Eran armas quizá, yo digo casi en desuso, quizá hasta destruidas, y que fueron parte de todo este andamiaje que se levantó después del caso Metástasis y después de toda esta ola de la fuga de Fito y de Pico. Entonces, esos jóvenes son los que prácticamente entraron a una especie de prueba para poder ser, siguiendo siendo reclutados, porque lo que van a ir es a la cárcel a seguirse formando. Y ellos sabían a lo que iban a ir. Es decir, hay un empuje desde estas bandas para que estos jóvenes sigan cometiendo este tipo de crímenes, porque ya va a ser su forma de vida. A eso les llevan. Y, como digo, el Estado no está atacando los aspectos estructurales porque a estos gobiernos no les interesa. No les interesa, y ahí coincido con Rodrigo Rangles.
No les interesa porque hay otro tipo de intereses atrás de los estados. A mí me parece que sí hay que escuchar bien lo que se ha empezado a decir por parte de los periodistas investigativos, de los cuatro, por sobre todo en un canal de televisión que dieron, y decían que no se ataca, por ejemplo, el tema del financiamiento del narcotráfico, de las empresas que están vinculadas con el narcotráfico, de que no se investigue incluso lo que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos decía, es decir, no hay nombres de los narcogenerales, que todavía creo que siguen en este gobierno, no hay nombres de los narcogenerales, tanto de la policía y del ejército, no hay nombre del que el ex ministro de gobierno, el señor Zapata, decía que hay diputados, concejales vinculados al narcotráfico. No hay ningún nombre, ninguna investigación porque no les interesa, porque querían mantener este acuerdo con los capos del narcotráfico, supuestamente, como decía Rodrigo, para sacarles información y que se les fue de las manos también. Entonces, a mí me parece que hay este tipo de deformación en el Estado y que realmente yo no le veo una salida rápida a este problema, puesto que el Estado no le interesa o no quiere atacar los temas de infraestructura estructurales, y lo que vamos a ver próximamente va a haber unos conflictos. Y a mí una cosa que me preocupa es que vayamos a decantar en lo que pasó en Colombia. Ya se están persiguiendo a las bandas del narcotráfico, se movilizó al ejército y a la policía, y con estas medidas, lógicamente va a haber protestas de la población, va en segunda instancia a perseguir a los dirigentes de las organizaciones sociales. Uno de los temas, licenciado Rangles, que preocupa aquí es toda esa libertad que le dan a las Fuerzas Armadas, me refiero a la policía, y a las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque alguien decía el día de ayer, vamos a ver qué es lo que va a suceder cuando salgan a protestar por los altos costos de la vida. Por ejemplo, ya se está empezando a privatizar el sector eléctrico. Se habla ya de quitar los subsidios a los combustibles y el pueblo va a salir a manifestar. El tema es que las Fuerzas Armadas, la policía, no puede actuar de la misma manera con ellos y ya va a tener esta patente de corso para decir es que eran terroristas o este justificativo. ¿No hay el peligro de esto, estimado Rodrigo? Bueno, ya dije hace un momento que existe, por supuesto, ese peligro, pero, a ver, el problema fundamental a veces no está incluso en las medidas que pueden tomar las Fuerzas Armadas o las facultades que las Fuerzas Armadas y la policía tienen para combatir el narcotráfico. Ya sabemos lo que pasó en México. Una medida parecida a esta terminó en masacres a diestra y siniestra, con fosas comunes donde aparecían 400, 500, 600 a 600 cadáveres. Entonces, esta no va a ser la solución al problema, porque además del problema lo estamos tomando por las hojas. En el país se lava 5.000 millones de dólares al año. ¿Dónde se lava? En los bancos, en el sistema financiero. Y cuando no se puede lavar en el sistema financiero, se va a los paraísos fiscales a guardar los dineros producto de todos estos negocios y de toda la corrupción. Entonces, no se toma el problema por la raíz. El problema del narcotráfico fundamentalmente es un problema económico. Se mueve mucho dinero alrededor del narcotráfico. ¿Quiénes son los que están usufructuando de eso? Distintos estamentos, ¿no es cierto? Poderosamente comprometidos con el gobierno, como se demostró durante la época de Guillermo Lazo. Y que, desgraciadamente, entiendo yo, continuará porque nuevos embarques aparecieron después de que Guillermo Lazo dejó el poder en Bruselas. Curiosamente, son embarques bananeros. Entonces, todo eso, ¿dónde se está enfrentando el verdadero poder del narcotráfico? Claro, hay miles de chicos desocupados, angustiados por la situación en la que viven, que ingresan fácilmente a las redes del narcotráfico.
Pero, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado les detiene y les manda a las cárceles. Sigue proporcionando gente en las cárceles, sigue alimentando a estos muchachos para que sigan creciendo las bandas de narcotraficantes. Se habla de que solamente los choneros tienen 8.000 gentes a su mano y que el resto de bandas tienen más o menos unos 20.000. ¿De dónde salen esos cuadros? La policía coge tiene a los jóvenes que a lo mejor están consumiendo por ahí, les mandan a la cárcel. Y en la cárcel lo que hacen es aprender todo lo que sus jefes les enseñan. Entonces lo que están es alimentando el ejército de muchachos en el narcotráfico. Pero ellos son la carne de cañón. Ellos son simplemente víctimas de todo este proceso. El embajador dijo que había generales de las Fuerzas Armadas y de la policía involucrados en el narcotráfico. Durante la investigación que hizo el periodista Boscan salieron varios nombres. ¿Están en la cárcel esos generales? No, están muy bien protegidos, porque además hay jueces corruptos que están trabajando con narcotráfico. Entonces, todo un sistema que ya penetró los más hondos estamentos del Estado ecuatoriano. Casi no hay institución donde no puede decirse que no esté en narcotráfico. Entonces, ese es el verdadero problema que hay que enfrentar. Pero no solo va a ser, porque hay complicidades de distinta naturaleza. Ahora se ha coludido el poder económico y el poder político, los dos están juntos. Y claro, ¿a dónde nos están llevando a nosotros? Ahora es algo mucho más grave, que es la dependencia de un país extranjero, porque estamos hablando de que Lazo firmó convenios para que fuerzas militares comiencen a patrullar en el Pacífico, supuestamente para ayudarnos en el control del narcotráfico. Estados Unidos no puede darnos lecciones de control del narcotráfico. Tienen 7 bases militares en Colombia, de las conocidas, porque no solamente tienen esas bases, sino tienen dependencias en varias partes del territorio nacional. Y sin embargo, ¿qué ha pasado en Colombia? Se incrementó el cultivo de la hoja de coca, se incrementó los envíos de toneladas de narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿qué control? ¿De qué estamos hablando? No, el problema aquí es un problema geopolítico de nivel mundial del que tenemos que hablar en un momento determinado, que está también tras estas circunstancias. Edwin, es decir, no solamente hay que luchar contra las bandas del narcotráfico, contra estos grupos que están atentando contra la paz en el país, sino que también debemos regresar a ver a la parte política, a los jueces, a la policía y a todo lo demás. Es decir, no es fácil la solución, estimado Edwin. Es compleja, la complicidad, la permeabilidad que han tenido las instituciones del Estado, y no solo del Estado, sino de las empresas privadas también, con los temas del narcotráfico, está minado, es como esos quesos que tienen un montón de huecos, o los túneles que se están trazando. En toda institución que usted ingresa existe corrupción. En toda institución que va a hacer una denuncia, usted ve corrupción. Entonces, ¿con qué confianza vamos nosotros a ir a hacer una denuncia a tal o cual función si vemos que ahí se mueve el dinero? Si usted no tiene dinero, no puede salir avante o triunfante en tal o cual juicio. Incluso eso pasa hasta en el tema laboral. Entonces, fíjese usted, yo veo que no hay una luz en el fondo del túnel. Yo lo que veo es más oscuridad, porque no hay gobiernos que realmente hayan atacado el tema estructural. Lo dijo Rodrigo, ahí todavía los narcogenerales no están detenidos, los nombres que han dado justamente los periodistas, los nombres que ha dado la misma fiscal, están fuera.
Entonces, ¿con qué confianza el ecuatoriano de a pie va a seguir actuando cuando ve alrededor suyo toda una ola de desinstitucionalización del Estado, cuando ve alrededor suyo que no hay ninguna salida? Y eso sí es preocupante porque lo que va es incentivando al miedo a la población, al terror y a la sumisión a un Estado que prácticamente no ha hecho nada por el pueblo ecuatoriano ni por toda la población, ¿no? Entonces sí me preocupa y sí nos preocupa, como le digo, porque el crimen organizado tiende a vulnerar incluso derechos fundamentales, y también tiende a poner en peligro de quienes denuncian este tipo de acciones. Es el caso de Colombia y del asesinato de varios dirigentes de organizaciones sociales, es el caso de Brasil también. Entonces, ese es el camino que nosotros estamos viendo con peligro, porque sí vemos que si nosotros en este momento vamos a salir a protestar por algo que vemos que es injusto, tenemos ahí el miedo de que la policía y los militares intervengan, y que incluso algunos grupos de la derecha ya han tachado y ya se están adelantando a tachar de terroristas a ciertos compañeros de las organizaciones sociales. O sea, fíjese usted cómo se va direccionando, que ya no solo los grupos delictivos del narcotráfico, sino también ya ciertos dirigentes o ciertas organizaciones ya están ligadas al tema del terrorismo. Ahora, licenciado Rangles, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo comenzamos a ver una luz dentro del túnel, o todavía falta muchísimo para que esto pase, estimado Rodrigo? Cuando una persona tiene cáncer y tiene metástasis y se le da simplemente mejorales, imposible resolver el problema. El cáncer hay que extirparlo de raíz. Ese cáncer se llama neoliberalismo, que está tomando posiciones de ultra neoliberalismo, como el caso de Argentina con Milei. Pero mientras eso no se acabe, mientras eso no se cambie, imposible poder resolver las cosas, porque es el sistema el que está corrupto, es el sistema el que está infectado, es el sistema el que está con cáncer y está haciendo metástasis por todo lado. Entonces la pobreza, el narcotráfico, todos esos elementos que son producto del neoliberalismo no se van a acabar mientras el neoliberalismo exista, porque es propio de su forma de hacer las cosas, es propio del sistema. Entonces, mientras tengamos los mismos gobiernos que tenemos hasta ahora, imposible que podamos ver una luz al fin del túnel. Esto hay que cambiarlo. Y esta es una decisión, obviamente, es una decisión política que deben asumir quienes tienen la responsabilidad de provocar el cambio. Y yo tengo en esto algunas dudas, algunas ideas, porque veo que algunos de los políticos en los que se confiaba que podrían ayudar a cambiar las cosas están ya involucrados también en el mismo barco. Y esto sí es tremendamente peligroso. Cuidado, porque a pretexto de dar gobernabilidad, terminen siendo cómplices de todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Cuidado. Edwin, estimado Edwin, tras cuernos palos, dice la gente, es un adagio popular, pero mientras tanto se están haciendo unas cosas que el pueblo ecuatoriano todavía no se da cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional? ¿Qué se aprobó sobre la ley, esta ley eléctrica que se aprobó? Expliquémosle a nuestros amigos televidentes y oyentes, hagámosle despertar lo que está sucediendo tras el tema de lo que significa el terrorismo y todo lo demás. Pero después nos va a venir otras cosas que nos van a tener que, vamos a llevarle al país más y más a la pobreza, estimado Edwin.
A ver, yo quiero comenzar nuevamente diciendo, bueno, coincido con lo que dice Rodrigo, el tema de hay que cambiar el modelo, es un modelo desgastado. A ver, en las conversaciones entre dos narcotraficantes, que lo han pasado todos los medios, el objetivo es apoderarse de todas las instituciones públicas en primera instancia y luego ir avanzando hasta incluso la toma del poder político, es decir, llegar hasta instancias gubernamentales que creo que ya lo han hecho. Lazo es un ejemplo de eso. Cuñados y familiares y amigos involucrados en el narcotráfico. Y uno de los aspectos que decían entre estas conversaciones que tenían interés en el tema de las empresas eléctricas. Es decir, las empresas importantes para el Estado, las que generan riqueza para poder, para los presupuestos sociales. Estas están las eléctricas, las telefónicas, las petroleras. Y ahí uno de los negocios de las eléctricas que está pensando la empresa privada es prácticamente subir las tarifas del servicio eléctrico. Y a eso es lo que aterriza esta famosa alianza público-privada. Es decir, a subir los costos de la energía eléctrica. Vamos a tener la energía más cara del país, porque dice, y ahí en la misma ley decía, que una empresa privada no puede venir a tener incentivos mientras que el costo del kilovatio hora está en 9 centavos, entonces requiere un incentivo adicional, eso significa subida de las tarifas eléctricas. Eso en definitiva dice, y sobre todo lo más grave es apoderarse de los recursos del Estado, es decir, el Estado invierte en la infraestructura y nosotros pagamos para que nos den administrando y esta empresa que nos da administrando sin invertir nada en infraestructura va a sacar un lucro de este servicio de administración. Eso es lo que va a pasar con el tema de la privatización de las empresas eléctricas que ya lo vemos venir. Pero adicionalmente vendrá el tema de la luz, el tema de la eliminación del subsidio de los combustibles y ahora que nos clavan con el tema del IVA. Entonces, sí existe un deterioro del poder adquisitivo de la población, un encarecimiento de los productos de primera necesidad, que como digo va a ser echar más gasolina o más leña al fuego, porque esto va a tener consecuencias muy graves, porque hay un momento en todo el mundo en donde los pueblos reaccionan, así tengan miedo. Es decir, cuando la barriga reclama, cuando el hambre reclama, la gente va a salir. La gente va a salir. Y ahí va a haber la masacre que habla Rodrigo, porque allá el Estado está preparado para repeler, para poder enjuiciar, para poder nuevamente ser el pueblo ecuatoriano, ser los pueblos los que paguemos los platos rotos de esta ingobernabilidad y de este modelo ya desgastado, un modelo económico que ha generado en todo el mundo. Fíjese usted, ahora lo vemos con normalidad, cómo se asesinan niños en Palestina, y recién ahora un país valiente como Sudáfrica fue capaz de llevarlos a La Haya. Y esto es lo que está pasando en todos los países. Esto no es solo que pasa aquí en el país, está pasando en todos los países, ha pasado en Argentina. En Argentina nos decían los compañeros dirigentes sindicales que ya solo les faltaba privatizar el aire. Entonces hay una situación muy grave y ahí tenemos espejos cercanos que si el país sigue viviendo este tipo de medidas, no vamos a salir de la crisis. Licenciado Rangles, estamos caminando hacia allá es el destino que tiene el país a mirar esto que me parece que es de miedo, causa temor y
la gente hoy mismo ya no puede más, las cosas han subido, nadie reclama sobre eso, pero la gente ve que ya no le alcanza el dinero para ir a la tienda, un pan cuesta, le dan 5 panes o 4 panes $1, y así todo este tipo de cosas que el pueblo ecuatoriano no soportaría más con lo que los anuncios que nos da Edwin Bedoya, estimado Rodrigo. Bueno, sí, todo esto que estamos viviendo, lamentablemente tenemos que vivir, y que las capas menos desfavorecidas de la sociedad son las que más sufren. Simplemente es producto de todo lo que hemos estado hablando. Y claro, esto nos lleva también a un problema mayor, que es la pérdida de soberanía. Estamos a punto de entregar el país porque simplemente, bajo el término de ser ingobernable, de ser un Estado fallido, entonces tenemos que pedir ayuda, protección a otros países para que nos vengan a ayudar. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y claro, si tenemos personajes como Osvaldo Carrín, por ejemplo, que fue ministro de la Defensa durante la época de Alfredo Palacios y después de Lenín Moreno, y ha estado involucrado de una u otra manera en todas las grandes decisiones del país. Este señor es profesor ocasional del Centro de Estudios de Hemisféricos de Defensa, William Perry se llama, y ahí él dice que además de los peligros que hay del narcotráfico, del terrorismo, del crimen organizado transnacional, en fin, etcétera, etcétera, lo que existe es el peligro del populismo de izquierda radical, y hay que combatirlo, hay que liquidarlo. Entonces, estamos hablando de tratar de liquidar todo aquello que puede oponerse al neoliberalismo. No estamos hablando de un socialismo radical, ni mucho menos, estamos hablando de simples transformaciones que le permitan al ser humano por lo menos gozar de los derechos básicos, que son educación, salud, vivienda, derecho a diversión. Son las cosas, obviamente, educación, progreso. Todo eso lo están negando ex profeso. Pero claro, como hay dirigentes como aquella señora que maneja la comunidad europea, que está diciendo que los viejos son un problema económico para la sociedad y hay que eliminarlos. Y hay distintos sectores que están pensando exactamente igual. No solo es que están intentando controlar los países para esos no, para matarlos de hambre y eliminarlos, sino también para eliminarlos mediante otras vías. Entonces, aquello de las pandemias y de todo eso no son cosas gratuitas, eso no salen de la noche a la mañana. Está demostrado por A más B en los propios Estados Unidos. Robert Kennedy acaba de demostrar que eso fue simplemente un elemento perfectamente planificado para cumplir varios propósitos: control social, eliminar personas y enriquecimiento de las farmacéuticas. Entonces estamos frente a un mundo deshumanizado. Hay gente que solamente piensa en el dinero. ¿Qué puede hacer un señor Elon Musk con 250 mil millones de dólares en su bolsillo? No termina de gastarse nunca. Y sin embargo quiere más. Y quieren más. Y él no es el mejor ejemplo. Hay banqueros como Rothschild cuya fortuna es inconmensurable. No tienen ustedes idea si quieren, son dueños de varios países. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan tener esclavos trabajando para eso. Y claro, los viejos no somos ya serviles, nosotros los viejos no somos útiles, necesitan solamente gente joven, a la que pueden explotar, gente joven ignorante, gente joven que esté obnubilada por distintas cosas, por el fútbol, por cualquier cosa, pero no por las verdaderas, interesado por las verdaderas realidades. Y claro, viven esclavos o vivimos esclavos toda la vida. Y eso es lo que necesita, esclavos. Y a eso, desgraciadamente, vamos en el país también, porque cuando se le estimado Edwin, ¿cómo podemos terminar este diálogo? Definitivamente yo veo que como que no tenemos solución, como que
¿Qué podemos hacer? No vemos la luz, como decía yo hace un momento, ya al fondo del túnel. ¿Cómo podemos terminar este diálogo en sus palabras finales, estimado Edwin? Bueno, Rodrigo decía una cosa, los millonarios tienen dinero, quieren más. Cuando los dirigentes sociales y varios compañeros economistas proponen el elevar el 1% a las ganancias extraordinarias, nunca lo debaten, ni siquiera son capaces de debatir. Cuando se sugiere que no se elimine el ISD, el impuesto a salida de divisas, que lo han hecho países capitalistas cuando hay crisis, lo han elevado el ISD para poder precautelar el tema interno, la economía interna de los países. Cuando que por lo menos nosotros decimos que se revise la renegociación con empresas telefónicas que apenas nos entregan 3 millones de dólares mensuales cuando las ganancias van de más de 1.000 millones en el año. Cuando se dice que se hable con los deudores externos y se les dice que se condonen estas deudas o que no se cobren, cuando a un gobernante se le ocurrió pagar en plena pandemia la deuda externa. Cuando se les da este tipo de propuestas que pueden inyectar al país inmediatamente dinero, cuando se les dice que cobren los más de 4.000 millones de dólares a los grandes deudores, no hay debate para eso. Esas siquiera deberían ser debatidas y ser soluciones inmediatas, dinero que tienen en este momento. Pero no quieren afectar, como dice Rodrigo, no quieren sacar de sus fortunas, quieren acumular y seguir acumulando a costa de todo y ahora incluso a costa de incluso hacer negocios y acuerdos con el narcotráfico. Esa es la realidad. No es que no hay propuestas, pero no quiere este tipo de gobierno, no lo quiere hacer porque no les interesa generar un país en donde sea más equitativo y más justo. Entonces, el tema es la unidad entre los que estamos fracturados, entre los que estamos lesionados. Una unidad transparente, dejando de lado los intereses personales, porque ese es otro problema que tenemos aquí en el país. Estamos muy fraccionados al interior de las organizaciones sociales y eso es un trabajo también que se tiene que hacer. Licenciado Rangles, ¿cómo terminamos este diálogo? Tenga la bondad. Bueno, yo no quiero ser pesimista, mi estimado Enrique. El mismo hecho de que estemos ahora conversando y hablando y diciendo nuestras verdades, eso es muy importante, porque a alguien llegará este mensaje y se pondrá a reflexionar sobre las cosas que estamos diciendo y los problemas que estamos enfrentando. El problema también es el problema de la comunicación, ¿no? Mientras hay espacios como estos es posible tener esperanzas. Ahí está parte de la luz que queremos ver al final del túnel. Desgraciadamente hay medios de comunicación que están jugando con los intereses del sistema y periodistas que están haciendo exactamente lo mismo. Pero también tenemos que decir que hay plataformas internacionales como las que usted presentó hace rato, que están dando la visión del Ecuador fuera y que también tiene una repercusión hacia adentro. Y todo eso está ayudando a que la gente tome conciencia de la situación en la que estamos viviendo y que tarde o temprano, yo pienso que más temprano que tarde, porque la gente no puede vivir en esclavitud por todo siempre. Tarde o temprano la gente va a reaccionar y reclamar sus derechos y va a pedir que hagamos unas cosas distintas, diferentes al neoliberalismo. Lo importante es que recuperemos derechos que hemos perdido. Claro, la privatización y todo eso obedece a intereses concretos, pero a los pueblos lo que les interesa son obtener y conquistar derechos. Ya tuvieron derechos, les quitaron los derechos, tienen que volver. Tenemos a conquistar esos derechos y lo que haya que hacer para eso, pues estamos dispuestos a hacer. Nosotros desde los espacios y desde el espacio de la palabra, de la escritura, seguimos diciendo las cosas que creemos que hay que hacer. Tarde o temprano alguien escuchará
tarde o temprano los pueblos escucharán y entonces ahí será irreversible cualquier posibilidad. Y yo creo que además deben tener cuidado los que están haciendo lo que ahora lo hacen, porque la reacción de los pueblos puede ser de tal envergadura que a lo mejor arrasan con todo y ahí sí tendrá que lamentarse. Entonces es preferible que pensemos bien que sí tenemos posibilidades de cambiar. Siempre hay posibilidades de cambiar las cosas. No vamos a derrotarnos por las cosas que están pasando. Siempre hay posibilidades y eso lo ha demostrado los ecuatorianos mismos en distinta época y los pueblos del mundo permanentemente. De modo que, mi estimado Enrique, creo que tarde o temprano vamos a cambiar esto. Licenciado Rangles, Edwin Bedoya, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Ha sido un diálogo muy fluido, un diálogo que esperemos que la gente que nos haya escuchado saque sus propias conclusiones, porque no queremos influir en nadie. Lo único que queremos hacer es que este país sea mejor. Ese es nuestro objetivo. Edwin y Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Gracias. Buenos días.